Okay, hello guys, hello everyone. Um, this is your virtual class, video class today. I will explain the next topics according to the syllabus. I will explain the activities you have to do and the things you have to upload on Google Classroom, okay? Remember to check the explanation, make the activity, but also remember to you have to put the activity on Google Classroom. Okay, that's the idea. From now then, in order to check the progress of your learning. Okay. All right. So I hope you are okay, guys. I didn't say hello. I'm sorry. I hope you are okay. You are in your house, taking care of yourself. And I hope you understand the lessons today, okay? Because it's very important, this lesson, especially when you want to create the tasks, when you want to write, when you want to speak as well. It's very important to use these topics, okay? So let's begin. I am going to share my screen with you, like, like, like all the classes, okay? I'm going to show your class, okay? This is the class for today, 7 May class, okay, level 5. Remember that the class before yesterday, we talk about the body language, cultural literacy. We talk about weddings traditions, and we talk about differences between an Indian wedding and a Colombian wedding, no? So more related with vocabulary, okay? Today, we are going to learn some grammar, okay? We have to include the grammar, remember, in the test, so you have to prepare, okay? All right, today's class, 7 May, today's class, level 5. The topics we are going to talk today, the topics we are going to this, I'm going to explain today, it's the conjunctions of result, causes and purpose. We are going to learn how to use the conjunction so, se llaman conjunction so, because, and in order to. Vamos a aprender a manejar esos tres. So, conectores, ¿no? Conjunctions, conectan. Oraciones, so, because, la expresión because, and in order to, okay? That is the first topic. And also, we are going to learn how to use comparisons. Vamos a aprender a usar los comparisons, okay? Okay, so welcome. We are going to start with the first topic of today, which is conjunctions, okay? Like I put here, no, they are called conjunctions because they connect sentences, okay? That is the idea of the conjunctions. Connect one sentence with other sentence and make it like, or make some cohesion, yeah, in the language, okay? Give the language something more article, no, like something more logical, no, like an order to the language, okay? So that's why we have to use conjunctions, okay? These ones are the most common, but we have a lot, okay? But let's focus in these ones because these conjunctions are very useful for you when you write or when you speak, like I say before, okay? Okay, we are going to start with the first conjunction of the day, which is the conjunction so. A ver cómo se usa so. It is used to express results, o sea, para usar como resultados, consecuencia de algo, ¿no? Results, okay, in this case. And the meaning in Spanish is entonces, ¿no? That is the meaning in Spanish, entonces, okay? Example, entonces aquí tengo dos oraciones. La primera, many people are in their houses. Y la segunda, they are protecting from the coronavirus, okay? Entonces tenemos la primera parte de la oración. Mucha gente está en sus casas. So, they are protected from the coronavirus. Entonces, esta parte, esta oración, como lo escribe acá, es el resultado de por qué las personas están en sus casas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué están en sus casas? Because they are protecting from the coronavirus. Están protegiendo del coronavirus. ¿Listo? Entonces, aquí una oración, mucha gente, es la causa, digámoslo así, and the consequence, consecuencia, o el resultado más bien de eso es que se están protegiendo. That's why, ¿no? Por eso es que. Why? ¿Por qué? Porque se están bla, bla. Entonces, so represents the result of the previous action. Okay? What is the action? Entonces, ¿cuál acción? Se están en sus casas. So, what is the result? Se están protegiendo. Okay? Another example.
I will learn English, so I will travel to England. Entonces, I will learn English, aprender inglés, que sería mi primera oración. Resultado, I will travel to England, viajaré a Inglaterra. Okay, so result why I want to learn English, porque quiero aprender inglés. That's my result. I want to travel, I will travel to England. Okay, entonces como en español sería como aprender inglés, entonces viajaría a Inglaterra. Resultado de la primera condición, ¿ok? Ese es so, entonces, listo, aprendo. Entonces, bueno, no, I practice English, so I am ready for the exam. ¿Ok? Entonces, practico inglés, entonces estoy listo para el examen, ¿ok? Other example, aquí ya hice como el más en contexto con una conversación, student A, student B, dice dos estudiantes. Okay. Student A, dice el estudiante A, I don't want to take the medicine. No quiero tomar la medicina. Student B dice, so, entonces, you will get sick. Entonces, yo le doy en este caso, el resultado a la información previa que me dio la otra persona. No quiero tomar medicina. Entonces, te enfermarás. So, you will get sick. That's the result. Ese es el resultado. ¿Listo? Aquí yo no empecé la oración, pero sí la puedo terminar dando un resultado usando so como conector. I have done my English levels, so I am going to graduate in June. Entonces, I have done, ya he hecho mis niveles de inglés. So, resultado, entonces, I am going to graduate in June. Me voy a graduar en junio. Okay. Condition and result. Okay. Another example, I can play piano, so I will cover the main pianist in the orchestra. Puedo tocar piano, I can play piano. Entonces, cubriré al pianista principal en la orquesta. ¿Listo? Okay, eso sería con so, ¿listo? Con el conjunction so. ¿Ok? ¿Listo? Vamos con the conjunction because. ¿Listo? Vamos con because. Pues ya ustedes lo conocen, que es ¿por qué? Porque en español, bueno, primero para que eso, the conjunction becomes is used to express reasons, razones. Acuérdense, so expresa resultado de algo previo. Este va a explicar una razón. Okay, estoy haciendo esto porque me gusta, porque me quiero aprender, porque me quiero graduar, porque quiero viajar, porque quiero tener hijos, porque, etcétera, etcétera. ¿Ok? Una razón, ¿listo? Explico eso. In Spanish, because means ¿por qué? Eso está el significado en español. Así, pegado, ¿no? Como lo usamos en español. ¿Por qué pegado y sin tilde? ¿Ok? Porque está ese otro ¿por qué? En español, que en inglés es esto, why. Es de pregunta, ¿listo? Entonces acuérdense, el por qué pegado, ese por qué, acuérdense en nuestro idioma, ¿por qué pregunta? ¿Listo? En inglés es diferente. Miren, entonces en inglés para decir por qué de preguntar usamos why. Pero para decir por qué de justificación utilizamos because. ¿Ok? English and Spanish are different. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a utilizar because, ¿no? No estamos preguntando, sino estamos dando una razón, el por qué hacemos algo. ¿Listo? Example. I am doing my English levels, estoy haciendo mis niveles de inglés, because, ¿cuál es la razón por qué estoy haciendo niveles de inglés? Because I want to graduate. Espero que la razón sea porque, because you want to learn. Pero bueno, normalmente es porque yo sé que se quieren graduar. Because I want to graduate. Entonces, this is my cause. Esta es mi causa. This is my reason. Esta es mi razón. ¿De qué? De esto. Entonces aquí uso el because para conectar esta oración con esas dos oraciones diferentes. ¿Listo? I am doing my English level because I want to graduate. My reason. Peter has gone to Canada because he prefers to live there. Entonces, Peter se ha ido a Canadá porque él prefiere vivir allá. That's the reason. Por eso se fue. I bought that book because I really like it. Compré ese libro porque me gusta. I would like to have many kids because I love company. Voy a tener muchos hijos porque me gusta la compañía. The teachers do the radio program because they want their students to improve their English. ¿No? Otra vez haciéndome promoción. Los profes hacen
el programa de radio porque quieren que los estudiantes mejoren su inglés. That's the reason, por eso lo hacemos. ¿Listo? Entonces, because, to express reasons, ¿ok? ¿Listo? Y la última que tenemos acá de esas conjunctions, entonces tenemos so para dar resultado de algo, because para expresar una razón, dar una causa, una justificación de por qué estoy haciendo eso. Y el último, the last one is in order to. Entonces es nuevo para algunos, in order to, ¿listo? In order to is used to express purposes. Propósitos, ¿listo? Se usa para expresar purposes. Propósitos. In order to, en Spanish, en español significa como para o con el fin de. Estas serán como las traducciones que encontramos en español de este conjunction. ¿Okay? Entonces, used to express purposes, propósitos, purposes, ¿qué propósito tengo? ¿Ok? And se para o con el fin de, that means in Spanish. ¿Ok? Example, un ejemplo de pronto queda un poco más claro. I am studying a lot in this moment in order to pass my exam. ¿Listo? Aquí pasa algo diferente con los dos conjunctions anteriores. Acuérdense que el so une dos oraciones, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde está el so? Que es muy okay. Entonces, es una oración y esto es otra oración, ¿no? Pues acá hay un sujeto, acá hay un verbo, acá hay un complemento, sujeto, verbo, complemento. Bueno, will es un moda, ¿listo? Y esto es una oración diferente con otra oración. Lo mismo because, ¿no? Entonces, because acá hay una oración y acá hay otra oración. Acá hay una con un sujeto, un verbo, un complemento. Acá hay otra con un sujeto, ¿ok? Entonces, this so and because joins two sentences. In order to is different. Esta es diferente porque está, a ver, leámoslo acá como yo lo escribí. In this case, after the expression in order to, after we put a verb, no more. This is called a subordinating sentence. ¿Listo? Entonces, después de la oración principal, utilizo in order to, pero luego de poner in order to, no coloco otra oración, sino coloco un verbo, ¿listo? Y un complemento. ¿Por qué? Eso se llama subordinating sentence, una oración subordinada. Quiere decir que sigue perteneciendo a esta oración, digámoslo así, pero está subordinado, o sea, está dando como un, digámoslo así, otra función a la oración, ¿ok? Entonces, ¿cómo traduciría eso? I'm studying a lot in this moment in order to pass my exam. Estoy estudiando mucho en este momento con el fin de, ¿cierto? Con el fin de pasar mi examen. No más. No tengo que ponerle otra vez ni el sujeto ni nada de eso, sino only the verb. Un verbo, no más, ¿ok? More example. We all need to stay in-house in order to protect ourselves. Otra vez, si ven que después del in order to solo coloco el verbo que le seguiría y el complemento. Necesitamos estarnos en la casa con el fin de, o para, como también para, protegernos, ourselves, protegernos nosotros mismos. ¿Listo? Protect ourselves. ¿Ok? I am working hard, vamos acá, I am working hard in order to save money. Entonces, ¿cuál es la razón por la que, cuál es la, in this case, in order to, sí, la causa, digámoslo así? El propósito, sí, la causa, el propósito más bien, propósito que yo lo he colocado como purpose. I am working hard in order to save money. Entonces, ¿cuál es el propósito de trabajar mucho? Save, ahorrar plata. Entonces, trabajo mucho, estoy trabajando mucho para, con el fin de ahorrar. Save es ahorrar plata. I have already done the paperwork in order to send it to my teacher. Ya he hecho la tarea con el fin de enviársela a mi profe. I want to do a master degree in order to get a better job. Estoy haciendo una maestría para, con el fin de get, obtener un mejor trabajo, ¿ok? That's the conjunction in order to. Entonces, acuérdense, in order to se subordina a esta. Entonces, se subordina colocándole un verbo, ¿listo? And so, si va con otra oración, ¿no? Con two sentences, because two sentences, ¿ok? Okay, let's practice. What is the activity for in this case, okay? The activity number 1,
can say activity number 1. Okay. So, vamos a hacer esta, the first activity. Okay. Entonces acá, complete the next sentences with the conjunction using your own ideas. Entonces, yo les doy la conjunción de conjunction. ¿So? Entonces, en la primera parte de la oración, ok, complétenla. O sea, ¿cómo la completarían? So, he got up early, se levanta temprano para o con el fin de bla, 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 ok. Entonces, usando tus propias palabras, ok, tus propias ideas, ¿listo? Así con in order to. Lo mismo con because, ¿listo? Vamos a hacer acá también en la primera parte. Lo mismo con so, okay, con las 3 conjunctions, all right? Eso sería todo respecto a conjunctions, ¿ok? Entonces, porfa, complétenlas con sus propias ideas, a ver cómo les va, ¿listo? Lo revisamos, ¿ok? The other topic, topic number 2, topic 2. The topic number 2 is the comparisons, ¿ok? Vamos a ver cómo usar los comparisons y lo vamos a mezclar a nuestro tema de la semana, que son las culturas, ¿listo? Entonces, lo explico. We use comparisons to express similarities. Vamos a usarlo para expresar similarities, similitudes, or differences, o diferencias entre, between, two things, dos cosas, two places, lugares, objects, objetos, ideas, people, etc. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar, we use the connector, vamos a usar estos conectores as, con los comparisons, and between this, we place an adjective. ¿Ok? Example, entonces tenemos as, el adjetivo good, as, así es se forma, ¿listo? Good is an adjective. Entonces, as good as, ¿ok? As bad as big as tall as short as, etc. Con todos los adjetivos, as nice as beautiful as pretty as handsome as, con todos los adjetivos, ¿listo? ¿Ok? Entonces el adjetivo no va a cambiar, ¿listo? Siempre va a quedar igualito. En Spanish les puse la traducción que significa ese as, la traduje como un tan, como. O sea, primero tan, luego viene el adjetivo como, ¿listo? Ya con el ejemplo lo vemos mejor. Okay, if we want to express a similarity, we make sentences affirmative. But if we want to express differences, we make the sentence negative, okay? This is the correct way. So, example, English are as punctual as Swiss, ¿no? Una similitud porque la oración es afirmativa, ¿no? Ahora sí ya se entiende más. Los ingleses, English people, son, are, el verbo to be, son. So aquí sí viene mi traducción, tan, esta que les dije acá, en Spanish, ¿dónde está que se me dice? En Spanish, acá está tan, acá. Los ingleses son tan puntuales, el adjetivo punctual, como, entonces aquí está mi otra traducción de as, como los suizos, o los suizos. Dice suizos en inglés. Swiss, en inglés se dice English, ¿okay? Como el idioma. You can understand better now with the Spanish example, okay? Another example. American food is not as delicious as Colombian food. Difference. ¿Okay? Entonces acá expresamos una diferencia, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque la oración se vuelve negativa cuando quiero expresar una diferencia. And the meaning in Spanish sería como la comida estadounidense, entonces acá American food, la comida estadounidense, pues is not, ¿no? No es tan, aquí atrás viene mi as, tan deliciosa, delicious, como la colombiana. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, that will be the translation in Spanish. ¿Ok? Entonces, affirmative sentences, I use it to express similarities.
Negative sentences, I use it to express differences, okay? Be careful with that. Right? Ok, aquí les hice como unos ejemplitos relacionándolos con ayer el tema del hinduismo y el país, ¿no? Las weddings, los matrimonios, cómo son allá, ¿ok? Entonces hice un cuadrito para hacer similarities y differences between the two cultures, ¿ok? Entonces, aquí dice similarities. The Colombian weddings are as beautiful as the Indian weddings, ¿ok? Entonces, los matrimonios en Colombia son tan bonitos, tan hermosos, como los matrimonios en la India, ¿ok? Similarity. Difference, aquí una diferencia. The Indian food is not as delicious as Colombian food, ¿ok? De pronto algún hindú, algo no está de acuerdo, pero bueno, it's my opinion, ¿ok? Indian food is not as delicious as Colombian food. ¿Okay? Aquí sí va un poco la colombiana. La comida hindú no es tan deliciosa como la comida colombiana, ¿ok? Some people think different, ¿ya? Okay, similarity. The Indians are as religious as the Colombians, ¿ya? Indians are as religious as the Colombians. Los hindúes son tan religiosos como los colombianos. Difference. Colombian music is not as popular as Indian music. La música colombiana es tan popular, tan famosa como la música hindú. Colombia is as poor as India. Similarity. Colombia es tan pobre como la India. Colombia is not as big as India. Colombia no es tan grande como la India. India has as natural resources as Colombia. La India tiene tantos recursos naturales como Colombia. ¿Ok? Tantos recursos naturales como Colombia. ¿Ok? Colombian food is not as spicy as Indian food. La comida colombiana no es tan picante como la comida de la India. Indians are as happy as Colombians. Los indios, los hindúes, son tan felices como los colombianos. India is not as high as Colombia. La India no está tan alta, height, como Colombia. And Indian weather is as nice as Colombian weather. El clima de la India es tan chévere, tan bacano como el clima colombiano. Y la última diferencia que coloqué, Colombia is not as crowded as India. Colombia no es tan poblado como la India. ¿Ok? Easy, ¿no? Entonces, activity 1, in this case, your turn. Now is your turn. You have to express similarities. Aquí tienen que expresar similarities and differences between two countries. ¿Sí? Entonces van a escoger dos países, no sé, Perú y Estados Unidos, or I don't know, two countries that you like, ¿ok? Que hay que incluir dentro de esas diferencias cultural similarities, ¿ok? And differences, ¿ya? Cultural and differences similarities, como yo lo hice acá con la I, ¿listo? Y tienen que completar ese cuadrito, ¿ok? Entonces, similarities, differences between those countries, entre esos dos países. Aquí les puse unos adjetivos que podrían utilizar. Si no están acá, pues los pueden buscar. La idea es usar comparisons, que usen esto, ¿listo? Como yo lo hice acá. All right. Y hay otra actividad, ¿listo? Relacionada con eso. One more time. Otra vez van aquí a la página, ¿listo? Le dan click. You click on the website and then you will see this activity, okay? So you have to complete the chart right here. Usando as or as not as, depending on the context. Si affirmative or negative, si miran a ver si es similarity. Si está not, pues es una diferencia. Si no está, es porque es similarity. And the same here, complete with the comparatives. ¿Listo? Completan ahí. Entonces, John is tall. Entonces, John is as tall as Glenn. ¿Listo? Así con todos. ¿Ok? Y acuérdense, le han terminado. ¿Ok? Este que les va a aparecer acá, se me fue. ¿Listo? Este es two and enough. Pero este no lo desarrollemos. ¿Ok? Solo vamos a desarrollar esta parte
y esta parte, o mejor dicho, ya se los envío nuevamente solo con estas dos partes que les va a aparecer acá, ya no les va a aparecer esto, ¿ok? So complete this activity and this activity, and at the end, you put here, terminado, remember, terminado. So, al final le van a dar terminado y como ya lo han hecho anteriormente, ¿listo? Okay, guys, I think that's all for today. No more. Easy, no? Remember to do the activity, upload the activity on Google Classroom. And on Monday, I will check the activity because tomorrow we have workshop. Okay? Thank you so much. That's all. I hope you understand the topics and see you tomorrow. Thank you so much. Bye-bye.